Otra condición de refugio es que los estados tampoco deben establecer discriminaciones entre grupos de refugiados, es decir, todos los refugiados deben tener las mismas condiciones y ser tratados de la misma manera. Por el contrario, deben garantizar el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y sociales, al menos en el mismo grado en que los extranjeros residentes en el país de asilo lo hacen. No puede ser que, por ejemplo, volvemos al mismo caso, Estados Unidos. Entonces, los inmigrantes irlandeses tienen mejores condiciones que los inmigrantes mexicanos. Deben ser tratados igual siempre y cuando tengan las solicitudes de refugio legales y sean avaladas por esos gobiernos. Es decir, un refugiado de Uganda, un refugiado de Inglaterra o un refugiado de Argentina son esencialmente refugiados y tendrán las mismas condiciones de alojamiento, alimentación, sanidad y educación para sus hijos, si ese fuera el caso. Si eso ocurre, bueno, no ocurre en todos los casos, eso lo sabemos también, pero es importante tenerlo en cuenta. Tienen que tener, según el protocolo internacional, deben ser tratados de la misma manera, pero una cosa no garantiza la otra. Ahora bien, los estados también tienen la obligación de cooperar con las Naciones Unidas, con su oficina de inmigrantes y de refugiados, ACNUR, y por razones humanitarias deben permitir la admisión de al menos el cónyuge y los hijos dependientes de cualquier persona a quien se le haya reconocido el estatuto de refugiado. Entonces, tengan esto en cuenta porque además eso complica las condiciones del estatuto. Nunca será igual que estudien un estatuto de refugiado para un reclamante de tierras, un defensor de derechos humanos, que tiene esposa y 5 hijos menores, a que lo estudien para un defensor de derechos humanos o un reclamante de tierras que ya es una persona mayor que no tiene hijos o que es soltero. Las condiciones son distintas porque además el impacto que tiene tanto en lo económico, en lo social, como en la mera estructura de conseguir un lugar para ese refugiado es diferente. Entonces siempre va a importar el núcleo familiar y las condiciones que tiene para cada uno de estos casos. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué derechos tiene el refugiado? Bueno, es importante tenerlo muy en cuenta porque este sí que es un asunto importante. Un refugiado tiene derecho de asilo en condiciones de seguridad. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque su vida es la que se está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que busca cuando pide el refugio? Pues que le aseguren que su vida no estará en riesgo. Entonces, debe tener pues condiciones de seguridad. Recibir al menos la ayuda básica. Y cuando hablamos de ayuda básica, estamos hablando de el estado de bienestar, salud, empleo, alimentación, educación para los menores. Y además debe tener los mismos derechos que cualquier otro extranjero residente de manera legal. Importante. Segundo, no importa cuáles sean las razones para las que el refugiado, por las que el refugiado pidió su asilo, pero se le debe garantizar libertad de pensamiento, de movimiento y el derecho al respeto como persona. Entonces, esto es importantísimo porque yo no le puedo dar carácter o estatuto de refugiado, el asilo, a una persona y decirle, ok, usted puede venir como refugiado, pero solamente puede estar en el condado de tal o en el estado de Texas. No, debe tener libertad de movimiento. No se le puede decir, ok, le doy el estatuto de refugiado, pero usted no puede volver a hablar de tal o cual partido político o de tal o cual personaje público. No. Si le doy estatuto de refugiado, debe tener libertad de pensamiento y de expresión y derecho al respeto como persona, es decir, todos los derechos que la Constitución del Estado que le da el estatuto de refugiado tenga para su población. Entonces eso es importantísimo, libertad de pensamiento, libertad de comunicación, libertad de movimiento. Y pues eso ya plantea, yo no le puedo dar el estatuto de refugiado entonces a cualquiera porque lo que hago es traerme un problema a mi territorio. Por eso no es tan simple un estatuto de refugiado. Hay mucha gente que cree que conseguir el refugio es muy fácil. No, no es tan fácil porque eso implica que los gobiernos tomen posiciones que pueden ser dispares y que pueden llegar a tener enfrentamientos consulares
o de relaciones internacionales complejas. Importantísimo, vuelvo a repetirlo, derecho a asistencia médica, derecho a trabajar para los adultos y derecho a la escolarización para los niños. Entonces le doy estatuto de refugiados a un hombre que tiene 5 hijos y esposa. Las Naciones Unidas me dicen tiene que darle a sus cónyuges, al cónyuge por lo menos, y a los hijos de esta persona. Entonces me llegaron, le di asilo a una persona y me llegaron 7 personas. Tengo que darle posibilidades de trabajo a esa persona, a su cónyuge, servicio médico, alojamiento, comida, pero además escolaridad para los niños. Entonces, pues fíjense el impacto que esto tiene. No es tan simple darle el estatuto de refugiado a una persona. Eso es importantísimo. Los refugiados tienen también ciertas obligaciones, en particular el respeto de las leyes de sus países de asilo. Claro, a donde fueres, haz lo que vieres, dice el dicho. Si tú te vas para España, pues tienes que llevar y cumplir las leyes de España. Tú no puedes decir, ah, no, es que en mi país sí se puede. No, usted ya no está en su país de origen, usted está en otro lugar y está de invitado. Entonces es algo así como lo que ocurre si usted lleva a un invitado, a un amigo a su casa. Entonces puede que ese amigo en la casa de él no tenga ningún problema con poner los pies en la mesa de centro o subir los pies a la mesa mientras está comiendo. Pero en su casa no, en su casa esas normas se respetan y no se puede subir los pies porque es considerado un pecado, un delito o simplemente una cuestión de urbanidad. Pues así mismo tiene que actuar de esa manera, de lo contrario lo van a echar. Por ejemplo, hay algunos países en Asia en donde mostrar la planta de los pies es pecado y por supuesto es delito, porque se considera que los pies son lo más, pues están en contacto con el piso y entonces son lo más asqueroso que hay, y los dioses están en el cielo, que son los ancestros. Si usted le muestra los pies a sus ancestros, los ofende. Entonces, si un extranjero, estando en alguno de estos lugares, en Tailandia, en Filipinas, levanta los pies sobre una mesa en un lugar público o en una silla en un lugar público, pues está cometiendo un delito y está ofendiendo al país que lo hospedó. Entonces, eso ya puede ser causante que pierda el estatuto de refugiado y que sea echado de ese país. A donde fueres, haz lo que vieres, no pasar por encima de eso. Las leyes del país deben ser respetadas.